En videos anteriores hemos visto las clases y cómo crear instancias de ellas. Ahora vamos a ver lo que son las clases y métodos estáticos. Para eso, dentro de la carpeta Scripts, vamos a crear un nuevo archivo. Lo vamos a llamar clase estática. Vamos a abrir este archivo. Ok, aquí dentro vamos a crear una clase adicional. Como lo vimos en videos anteriores, esta es la sintaxis básica para crear una clase. En este caso tenemos dos clases en el mismo archivo, lo cual no es siempre recomendado. Normalmente se utiliza una clase por archivo. Dentro de esta clase que acabamos de crear, vamos a crear una variable de tipo entero que se va a llamar valor. De momento esta variable la vamos a declarar como pública. Ok, voy a borrar el método update y vamos a borrar este comentario. Y ahora aquí dentro del método start voy a crear dos instancias de esta clase. Ok, ahora al primer objeto vamos a asignarle el valor de 5. Ok, aquí como es una variable, lo mejor sería ponerla en minúscula. Y al objeto 2 le vamos a asignar el valor de 7. Ok, si yo imprimo estos valores, podemos ver que cada uno de los objetos tiene su respectivo valor. Ok, bueno, aquí aparecen mensajes del video pasado. Entonces en este objeto tenemos este script que vamos a quitarlo y vamos a agregar el que acabamos de crear. Cada objeto tiene su respectivo valor, porque como lo hemos visto en videos anteriores, una clase es únicamente un molde o plantilla para crear objetos, y cada uno de estos objetos tendrá las mismas propiedades, pero pueden tener diferentes valores. Aquí en este caso ambos objetos tienen la propiedad de value, pero cada uno tiene un valor diferente. Ok, esta es una variable de instancia. Hay otro tipo de variable, las variables estáticas. Para crear una variable estática, se pone la palabra reservada static. Vamos a crear una variable estática de tipo entero que se va a llamar valor estático. La voy a declarar como pública para poder acceder a ella desde fuera de la clase. Ok, la diferencia de las variables estáticas con las variables de instancia es que estas van a existir únicamente una vez por todas las instancias que creemos. Si yo tengo una clase y tengo el parámetro de value, esta clase, como lo hemos visto, es un tipo de plantilla que nos va a definir las propiedades de los objetos creados. Entonces, cuando yo creo objetos a partir de esta clase, cada objeto va a tener una copia de la variable value y puede tener diferente valor. Pero en el caso de las variables estáticas, la cual declaré con el nombre de valor estático, o desde las instancias, yo no voy a poder acceder a este valor, porque la instancia no tiene una copia de él. Entonces, para yo acceder a esta variable, tengo que utilizar el nombre de la clase en la cual la creé. Regresamos aquí al código y aquí podemos decir que el nombre de la clase es sampleClass. Y aquí yo puedo acceder a esta variable que creé de forma estática y le puedo asignar cualquier valor. Ok, ahora para imprimir esta variable, pues sería muy parecido, únicamente tengo que acceder con el nombre de la clase. Ok, vamos a guardar y vamos a imprimir estas instrucciones. Ok, muy bien. Aquí aparece que el valor de esa variable es 34 porque es lo que yo asigné. Y si yo trato de acceder a las variables de instancia, que en este caso es value,
utilizando el nombre de la clase, nos va a marcar un error. Nos va a decir que solamente se puede acceder a estas variables desde los objetos o instancias creadas a partir de la clase, como es el caso de aquí arriba que tenemos dos objetos creados a partir de esa clase. Entonces la diferencia entre las variables estáticas y las variables de instancia es que las variables estáticas van a existir dentro de la definición de la clase y únicamente va a existir una copia de ellas. En cuanto a las variables de instancia, van a existir una vez por cada uno de los objetos que yo creé, así que técnicamente está definida dentro de la clase, pero no puedo acceder a ella a menos que cree objetos o instancias de esa clase. Ok, ahora para ver un caso de uso muy sencillo de las variables estáticas, tenemos que ver antes otro tema, los constructores. Ok, al momento de crear una clase aquí en esta sintaxis, algunos habrán dado cuenta que abro y cierro paréntesis, parecido a cuando ejecuto un método. Bueno, en sí cuando se crea una clase, lo que se ejecuta es el método constructor, que en este caso no está declarado, así que se utiliza uno por defecto. Pero yo lo puedo declarar. Para declarar un constructor, se utiliza la siguiente sintaxis. Se crea como público. Hay algunos casos en los que se puede crear constructores privados, pero eso ya es para ciertos patrones de diseño que veremos más adelante. Escribo el nombre del método exactamente igual al nombre de la clase, abro y cierro paréntesis y abro mis llaves. Ok, esto tiene algunas diferencias con la declaración de un método normal. Ok, aquí para declarar un método común, si algunos recuerdan de las clases pasadas, podemos escribir el modificador de acceso, después el tipo de dato devuelto, el nombre del método y escribimos las llaves de apertura y cierre y dentro tenemos que regresar el tipo de dato que estamos diciendo aquí. En este caso regresamos un 3 que es un entero porque este método regresa un entero como aquí está declarado. Ok, en el caso de los constructores se omite el nombre. Únicamente estamos diciendo que es un método público que va a regresar un sample class. Ok, y aquí dentro no es necesario escribir un return porque lo que se regresa por defecto es la instancia que estamos creando de la clase. El constructor se va a ejecutar cada vez que nosotros creemos un objeto de esa clase. Ok, para demostrar eso, ok, este constructor únicamente va a imprimir un mensaje. Ok, vamos a guardar esto. Y ahora, como nosotros creamos dos instancias de esa clase, deberíamos ver dos veces la impresión de este mensaje. Ok, aquí podemos ver, como era de esperarse, que al momento de crear la clase se imprime esa instrucción, porque se está llamando al constructor. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve que este método se ejecute cada que creemos un objeto de esa clase? Uno de los usos es darle valores a las variables de la clase. Entonces, vamos a asignarle un valor por defecto aquí a value. Esta instrucción la vamos a eliminar. Vamos a crear un tercer objeto. A este no le vamos a cambiar el valor. Y ahora vamos a imprimir. Ok, aquí podemos ver que el objeto al cual no le cambiamos el valor vale 10, como era de esperarse. Ok, entonces, ahora que vimos los constructores, regresamos a la parte de las variables estáticas. Ok, si yo tengo una copia de esta variable por todas las instancias que se creen, entonces algo que podemos hacer es contar las instancias que hay creadas de esta clase. Ok, ¿a qué me refiero? Bueno, cuando llamemos a la variable static value, va a contener el número de instancias que han sido creadas. Aquí, por ejemplo, hay 2, así que esta debería de tener el valor de 2. Si yo tuviera más, 3, 4, 5, debería contener ese valor. Ok, entonces para hacer esto, podemos utilizar el constructor. Como hemos visto, cada que se crea una instancia de esta clase se llama el constructor. Así que aquí nosotros podríamos decir que aparte de asignar el valor de 10 a esta variable, va a aumentar el valor de static value, lo va a aumentar en 1. Ok, vamos a cambiar el nombre de esta variable. Podemos dar clic derecho y rename y lo vamos a llamar count.
aquí en esta parte vamos a quitar la asignación del valor. Entonces guardamos. Ok, aquí también vamos a cambiar este mensaje. Ok, aquí podemos ver que efectivamente la cuenta funciona, ya que tenemos 3 instancias de esa clase. Ok, vamos aquí a duplicar. Muy bien, aquí podemos ver que la cuenta es de 6, puesto que creamos 6 instancias. Y espero que haya quedado un poco más claro la diferencia entre las variables de instancia, que existen una vez por cada objeto creado, y las variables estáticas, que existen únicamente una vez por toda la clase o todos los objetos creados. Esta forma de contar los objetos no es la ideal, ya que nos va a decir únicamente cuántos objetos han sido creados a partir de esta clase, más no cuántos objetos existen, ya que si en algún punto yo destruyo uno de estos objetos, la cuenta seguirá siendo 6, puesto que han sido contados al momento de ser creados, más la cuenta no disminuye cuando son destruidos. Ahora, así como hay variables estáticas, también podemos crear otros elementos estáticos, como por ejemplo métodos. Podemos tener métodos estáticos. Ok, aquí dentro de esta clase vamos a crear un método para imprimir el valor de esta variable. Así que va a regresar vacío. Ok, vamos a hacer público este método para poder acceder a él. Y aquí en esta parte, en vez de escribir esta instrucción, únicamente vamos a escribir objeto 1 punto print value. Ok, vamos aquí a eliminar estas copias innecesarias. Y ahora, aquí objeto 2, print value. Y objeto 3, no, objeto 3, ok, print value. Ok, al momento de ejecutar este método, va a imprimir el valor de la variable value de su propia instancia. Y podemos ver que estos métodos, que son métodos de instancia, podemos llamarlos a partir de la instancia de la clase. Ahora, si yo declaro un método estático, la sintaxis es parecida al método anterior, únicamente que después de public se le pone la palabra static. Entonces, este nos va a imprimir la cuenta de los objetos. Yo no lo voy a poder llamar utilizando la instancia. Aquí si yo pongo la instancia, objeto 1, y pongo el método printCount. Ok, aquí nos marca un error que nos dice que este método no puede ser accesado desde una instancia. Ok, entonces para utilizarlo se hace lo mismo que con la variable. Se tiene que escribir el nombre de la clase en donde se encuentra. Ok, cuando nosotros llamemos a este método, va a imprimir efectivamente el valor de la variable count. Ok, bueno, aquí algo interesante a notar es que desde los métodos de instancia podemos llamar a las variables estáticas. Aquí, por ejemplo, yo puedo escribir count, y también puedo llamar a los métodos estáticos. Ok, aquí no nos da ningún problema, pero desde los métodos estáticos yo no puedo acceder a las variables o métodos de instancia. Aquí si yo intento acceder a la variable value, nos va a marcar un error. Nos dice que efectivamente yo no puedo acceder a esta variable si no tengo una instancia del objeto. Y lo mismo pasa con el método printValue. Ok, aquí podemos ver que en el caso de los objetos
o las instancias, tenemos el método de printValue, que puede acceder a todo lo que tenga esta instancia. En este caso tenemos la variable value. Y aquí, en el caso de la clase, vamos a tener el método printCount. Y aquí, bueno, esta variable la cambié de nombre. Ok, y aquí desde estos objetos yo puedo acceder a lo que tenga acá en la clase, o sea, a las variables y métodos estáticos. Ok, eso ya está claro. Pero aquí yo desde la parte estática de la clase puedo acceder únicamente a las cosas estáticas que tenga en la clase. Por eso desde el método printCount yo puedo acceder a la variable estática count. Pero yo no puedo acceder a los valores de acá, porque pues no tengo una referencia para saber a cuál de todas las instancias quiero acceder. Ok, aquí el programa no sabe si yo quiero acceder a los valores de esta, o a los valores de esta, o a los valores de alguna otra que yo tenga. Ok, bueno, aquí ya vimos una clase que tiene parte estática y parte no estática. Pero existe otro tipo de clases, las clases estáticas. Para declarar una clase estática, tengo que poner la palabra reservada static. Y el resto de la sintaxis es la misma. Aquí dentro únicamente puedo tener métodos, variables, eventos y demás cosas estáticas.